Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, diga, creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Repetimos: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. Repita: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Que sea el Señor hablando en nuestras vidas en esta tarde de una manera especial. Padre que estás en los cielos, Señor, venos aquí delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre para recibir lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Padre, queremos oírte a ti, queremos oír voz de Dios, Señor. Abre los cielos, Señor. Reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, que quiera desenfocar, distraer, alterar, Señor, lo que tú has dispuesto para hoy, Señor. Llevo los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Declaro que nuestras mentes se unen a la tuya, Señor. Quebranto toda estrategia de las tinieblas, Señor. Declaro una activación de ángeles de alta jerarquía, Señor, ministradores de tu presencia a favor de los santos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, llene este lugar, Señor, con tu presencia, Señor. Y sea usted, Señor, ministrando a cada vida. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Muévete con libertad en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mesa, por favor, arrímame más por acá para que me queden más cosas aquí. Esta mesita más aquí, por favor. Y bueno, menos mal que estamos los que estamos. El tema de hoy se llama Escogido para vida y para dar vida. Escogido para vida y para dar vida. Es el tema de hoy. ¿Okay? Y nos habla la palabra que hemos leído, nos habla de cómo el Señor tuvo una relación con Abraham, y esa relación que tuvo con Abraham estuvo sustentada no en Dios, sino dice que él le creyó a Dios, y por eso fue llamado amigo de Dios. Dios quiere tener amigos, el problema no es Dios. Dios quiere tener amigos, diga, Dios quiere tener amigos. En la oferta está así. El problema no es Dios, el problema es el hombre. El hombre es el que no entra allí. Pero la palabra del Señor que leímos en esta tarde dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque hay veces nosotros tenemos un concepto, permítame mi celular para colocarlo aquí, tenemos un concepto que dice, bueno, todo es fe, pero la fe tiene que tener obra. Si hay fe, las obras tienen que ser congruentes ¿con qué? Con nuestra fe. Y el Señor lo dice, la palabra aclara, allí dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Entonces, en nuestras obras, en nuestro diario vivir, en nuestra congruencia, se va a manifestar ¿qué? Se va a reflejar ¿qué? Nuestra fe. Y nuestra fe se perfecciona cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, obedecer al Señor. Entonces, Dios llama a la iglesia, ¿no? Y no nos llama solamente a estar sentados, no nos llama a oír y más nada, sino es imperativo para la iglesia del Señor un crecimiento, diga, crecimiento. Somos llamados a crecer.
Un niño que no crece ya tiene los médicos encima. Y ellos tienen todos sus estudios, dice a tantos meses, a tantos días, esta es la evolución. A los meses, y el padre quizás no se ha dado cuenta y dice, ay no, pero ha crecido. Y cuando llega el médico, el especialista dice, no, esto tiene un problema de enanismo, tiene un problema en el desarrollo, tiene un problema de lo que sea, lo que uno ve normal, el especialista se da cuenta y dice, no es normal. Entonces, nosotros como Iglesia de Cristo somos llamados a crecer, diga, crecer. O sea, el Señor nos llama a crecer. Y vivimos unos tiempos donde todo se ha oscurecido en gran manera, pero esto es propio de la venida del Señor, de nuestro Señor. Nuestro Señor viene por su iglesia y la iglesia debe estar preparada. Pero mientras la iglesia está aquí en la tierra, no es llamada a estar nada más pendiente pensando en sí misma. ¿Aló? Y este es un tema, una palabra que Dios quiere que no solamente tengan presente los ancianos, ni la gente que tiene tiempo en el Señor, sino todos, aún los niños. Aún los niños deben tener clara esta palabra, lo que Dios quiere impartir hoy. Aún los jóvenes deben tenerlo. Bueno, aquí no hay joven ya, aquí hay niños y adolescentes, y adultos, pues, y adultos jóvenes, adultos contemporáneos. Pero tenemos que tener esa palabra presente. La iglesia del Señor, sea ahorita, sea mañana, cualquier ser humano va a pasar diferentes situaciones adversas. La iglesia también. La diferencia entre nosotros y los que no tienen al Señor es que usted y yo tenemos a Cristo. Y tener a Jesús es tener esperanza. Y por tener a Jesús en nuestra vida, entonces nosotros somos llamados a remontarnos por encima de las circunstancias. Y en medio de nuestra necesidad hay gente que dice, bueno, pero pastora, ¿cómo yo lo voy a hacer si yo qué voy a hacer si yo no tengo? Un intercesor da, aún no teniendo. Un intercesor dice, bueno, Señor, aquí está, te pongo mi necesidad, te la entrego, la pongo a tus pies y voy a hacer lo que me corresponde hacer. Porque no es en mi fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Y nos dice la palabra del Señor que nosotros somos un sacerdocio santo. Nos dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Toda persona que tuvo un genuino encuentro personal con Dios recibió un equipamiento. Y que si nosotros decidimos creerle al Señor, como dice la palabra de Abraham, dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. O sea, el asunto aquí es el corazón del hombre, es creer, porque ya Dios ha dado un equipamiento y dice que nos hizo sacerdotes. Y dice que para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Carmen Elena, no, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. O sea que yo puede ser que no tenga dinero, puedo estar tener una enfermedad, está débil, pero aún de mí puede salir un olor fragante para el Señor. Creo que sonó la puerta. Un olor fragante para el Señor. Y en medio de mi situación, sean en mi mejor edad, en la edad que no es tan buena, o en mis últimos tiempos, su llamado, ¿verdad? ¿A qué? A dar. A bendecir, ¿aló? A dar, a bendecir, a ayudar, y eso es quitar la mirada de nosotros mismos para ponerla en el Señor, porque dice que el Señor en nuestras vidas nos hace piedras vivas, o sea, estamos capacitados ¿para qué? Para dar vida. El problema es el corazón del hombre, diga el corazón del hombre. Diga, el problema no es el Señor, el problema es mi corazón. Y es importante que usted lo entienda. Así que de aquí en adelante prepárese para lo que viene y reciba. Amén. Reciba porque Dios no quiere una iglesia de cristal. Ay, no me lo digas. Ay, no. Y te pierdes. Porque si tú crees que todo te va a ir bien porque eres hijo del Señor, si tú crees que tú no tienes que hacer nada, sino que todo te lo tienen que hacer, que siempre te tienen que estar entendiendo y tú no haces lo que tienes que hacer, entonces no vas a crecer. Es como con los hijos, ¿sabes? Que si a los hijos usted le da todo, cuando usted es quitado, ¿qué va a pasar? El hijo colapsa.
El hijo colapsa. Entonces, usted puede estar al lado del hijo, pero usted tiene que ser, hasta aquí es que podrá, porque el hijo tiene que crecer. Entonces, usted y yo somos llamados a ser sacerdotes del Señor, sacerdotes santos. Estamos en la capacidad de presentar sacrificios espirituales delante del Señor, y eso lo vamos a ir entendiendo un poco más. Un sacerdote era alguien que se presentaba delante de toda la multitud de las personas, pero él estaba preparado para entrar en la presencia del Señor y ministrar al pueblo de lo de Dios, y que esa gente quedara renovada, porque era tanto el pecado. Entonces el Señor hacía todo un ritual de manera tal que quedaran santificadas, y eso lo hacía el sacerdote. Pero la palabra del Señor dice que usted y yo, que aceptamos a Cristo, somos piedras vivas, y nos llama a ser edificados como casa espiritual. Tenemos que crecer, diga crecer. Crecer. Porque el Señor dice que somos un sacerdocio santo, y Él quiere que podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Un sacrificio espiritual es interceder por alguien cuando usted tiene un dolor. Cuando usted está en un hospital con un decreto de muerte, con una sentencia de muerte, y uno de los fundadores de esta casa, mi esposo, él hasta el final, en las últimas horas de su vida, aún en esas últimas horas, él estuvo predicando. En medio de su dolor, en medio de su gravedad, él estaba allí parado, sintiéndose mal, y ya en sus últimos minutos, y vio a una persona al lado de él. Dijo: mira, yo sé que Jesús está en control de mí, yo no sé qué es lo que va a hacer con esto, pero lo que te digo a ti, que tienes que ponerte a cuenta con el Señor. Y en medio de su dolor, en medio de su agonía, en medio de ya a poco tiempo de entrar en la presencia del Señor, estaba allí a favor de otros. Y el Señor quiere que nos levantemos, que nos remontemos por encima de las circunstancias que nosotros tengamos que atravesar. Ay, pastora, ¿por qué está Santiago aquí? ¿Por qué está Camila? Porque tienen que aprender que hay una autoridad, Dios nos escogió, y en medio de cualquier circunstancia nosotros podemos orar y pueden venir cambios. Pero si la iglesia no ora, si la iglesia no le cree a Dios, ¿por qué no orar, no interceder cuando hay situaciones? Porque realmente no estamos alineados con el Señor. Él ve las cosas, y el ser simple, a veces vemos: sí, bueno, pero es que ya son 20 años, pastora, ya son tantos años. No, usted no sabe, pastora. ¿Qué es eso? Eso no agrada a Dios. La iglesia del Señor está llamada ¿a qué? A abrir su boca, a orar y a clamar. Y para abrir la boca en medio de las circunstancias difíciles, nosotros necesitamos creerle a Dios. Amén. Amén. Porque el enemigo hace todo su escenario, y todo es horrible, y todo es horrible. Y los perros ladran, te ladran en la cara. Y vienen los mensajeros del enemigo. Y muchas veces hay gente cristiana que también en un momento se convierte en esos mensajeros del enemigo. Y gracias al Señor por el Espíritu Santo, cuando uno se conecta y uno dice: dale, pues, dale, yo voy para allá. Yo voy para allá. Gloria a Dios. Y el Señor necesita que usted tome la decisión de ser uno como Abraham. De lo que le cree el Señor, pese a las historias que usted haya vivido, pese a las historias, los escenarios que el enemigo cree. Dice la palabra del Señor entonces que nosotros somos llamados sacerdocio santo, pero también dice la palabra del Señor en 1 Pedro 2:9, dice que somos un sacerdocio real. Cuando habla de santos, porque el Señor nos manda a nosotros que seamos santos. Dice: tal cual es el Padre, es el Hijo. Entonces, muchas veces, por el pecado en nuestras vidas, no podemos creer al Señor. Viene la dureza del corazón, y eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Muchas veces podemos estar y nos cuesta ir más allá. ¿Por qué? Porque hay pecado que tiene que ser trabajado. Días atrás estaba con alguien y le decía: mira, dije, es que no es normal todo esto. Hay que ir a que el Señor sea desarraigando lo que está originando esto. Y estoy hablando de gente de muchos años en el Señor, pero que ha luchado tanto, muchas luchas por todos lados, de muy niñita luchando muchas cosas, hija única, y ya usted la ve ahorita, hasta huele mal, una persona preparada, una persona proactiva, una persona
Porque el pecado va a traer fruto. Y cuando yo vi el mejoramiento de esta joven que de muchos años, pues, le he conocido y le dije, no, y aquí hay que entrar, que el Señor saque qué es lo que está en oculto. Porque esas raíces impiden que nosotros le creamos a Dios. Y terminamos llevando nuestra relación con Dios a nuestra manera. ¿Aló? Y no a nuestra manera. Es a la manera del Señor. Camila, Santiago, es bueno aprenderlo desde ahorita. La relación con Dios se lleva a la manera de ¿quién? Del Señor. Eso no es así como que la gente dice, bueno, la palabra dice que soy real sacerdocio, quiere decir que pertenezco a la realeza, soy un sacerdocio santo, estoy santificada ya porque el Espíritu Santo está en mí, pero si tu fruto, si tú no estás alineado con el Señor, si tú no le crees al Señor, el Espíritu Santo vino a morar en ti, pero no te ha dejado transformar. No te ha dejado cambiar. La gente que le cree al Señor, la palabra del Señor habla de la iglesia primitiva y decían los que trastornan el camino. Porque la gente que ha tenido un encuentro personal con el Señor y decide creerle al Señor, por donde pase va a ocurrir choques. El mundo espiritual va a ser afectado. Aunque usted no abra la boca, va a ser afectado por la presencia del Señor en su vida. Y la iglesia primitiva era reconocida. Decían, no, los que trastornan el camino. Salían los brujos, salían los hechiceros y convulsionaban. Pues. Porque había una iglesia que le creía ¿a quién? Al Señor. Usted y yo estamos en tiempos de apostasía. En tiempos donde la gente a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. El tiempo donde dice la palabra que tendrán comezón de oír, ganas de oír. Es que mire, esta es una iglesia donde hay 10 personas y hay veces hay 20, quizás hay 30. Ya tenemos tiempo, mira, allá hay 100,000 personas. Vámonos para allá, hay milagros, señales y prodigios. Pero no le estamos creyendo a Dios porque la palabra del Señor dice que en los postreros días muchos tendrán que comezón de oír. Mira, allá está Jesús. Jesús está allá, hay señales aquí y la iglesia saltando, la iglesia que no está alineada. Entonces, vemos a un Abraham que pasó muchas situaciones. Usted lee la vida de Abraham y el tipo no fue tampoco fácil, pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Entonces, usted y yo hemos sido llamados a pertenecer a ese sacerdocio santo del Señor, a ese sacerdocio real, dice la palabra del Señor en 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Son tantos escenarios que se mueven en el día de hoy, muchos escenarios, muchas situaciones, en cosas tan sencillas como el gas, el agua, la luz, el transporte, el pasaje, y ya usted está en la noche, ya usted se quedó dormido. Y cuando usted se quedó dormido ya se está despertando y tiene que salir con una bombona corriendo que se le recargue y después se tiene que ir para el trabajo y después tiene que, y cuando ve ya está en el otro día. Es un tiempo de mucha actividad. Pero usted y yo somos llamados a mantener nuestro enfoque ¿en quién? En el Señor. ¿Cómo interceder por alguien cuando todas las cosas del día nos comen, nos llevan por delante? ¿Cómo discernir las circunstancias cuando todos los escenarios que el enemigo pone delante de mí me... ¿Y cómo hago, pastora? Usted necesita tomar la decisión de creerle a Dios en todo. Y de conectarse con el corazón de Dios. Porque si no, él seguirá creando, el enemigo seguirá creando los escenarios y usted seguirá corriendo detrás de los escenarios. Y después, sintiéndose incómodo, sintiéndose mal, sintiéndose que, ay, la metí, sintiéndose triste porque de repente hay un distanciamiento en la relación con Dios. Y dice, oye, ahora no siento como antes. Sintiéndose que, wow, ahora cómo hago. Recuerdo hace años, un mentor mío, él era de liberación y eran muchas las batallas. Y a ese nivel de batalla, pues las personas pensaban como que mejor no salimos de esto, porque
Era muchísima batalla. Y recuerdo que él, dirigido por el Señor, por el Espíritu Santo, se me acercó, me abrazó, me dijo: acá, Carmen Elena, uno si quiere salirse y seguir sirviendo al Señor en otra área que escoja, se puede hacer. Pero después volver, Carmen Elena, no va a ser fácil. Y cuando dejes de hacer lo que estás haciendo porque te cansaste, porque la batalla era tremenda, porque todo ese lío, va a venir una insatisfacción dentro de ti. Porque no estás haciendo lo que Él te llamó a hacer. Dice la palabra del Señor, gracias Padre, dice la palabra del Señor que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Lo tuvo en poco. La primogenitura es una serie de bendiciones que el Señor le daba al primer hijo varón, que abriera el vientre de la madre, de la doncella, o sea, que la doncella pariera. Y Esaú era el primero, pero él lo tuvo en poco, su primogenitura. Y dice la palabra del Señor que la vendió por un plato de lentejas. Y dice después que aunque él después la procuró con lágrimas, no la pudo alcanzar. ¿Aló? Entonces, está la gracia del Señor.